Una nueva agrupación política surge en la Araucanía, pero para ser precisos, con los fundadores del movimiento, el partido en realidad se levanta en el Wallmapu, la tierra ancestral de los mapuches, y es el fruto de un trabajo de organización de 10 años, de una corriente que busca la autonomía de este pueblo originario. Wallmapuwen es el nombre de la formación política que ya está dando sus primeros pasos formales ante el CERVEL en el marco del cambio al sistema electoral chileno que abre paso a nuevos partidos y a nuevas posibilidades. De los objetivos políticos, de la conformación y por supuesto del momento que se vive en aquella región, vamos a conversar con el líder de la agrupación, Ignacio Astete, Nahuel Coy. En el estudio de Nuevas Voces ya nos acompaña Ignacio Astete. Gracias por estar con nosotros, Ignacio. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Con 30 años, coordinador nacional de Wallmapuwen, es también criado en la región de la Araucanía, licenciado en Contabilidad en la Universidad de La Habana, con estudios también en la Universidad de la Frontera, donde empezaste con tu trabajo como dirigente estudiantil, y ahora con este trabajo mayor y este desafío mayor para una organización que lleva ya 10 años de trabajo cultural, político, social. ¿Qué significa este paso que están dando adelante, Ignacio? Considerando además que no hay muchos referentes de partidos políticos, no hay antecedentes de algún partido político propiamente mapuche. Bueno, sí, no hay antecedentes de que se hayan constituido, pero sí hay antecedentes dentro de la historia del pueblo mapuche y dentro del movimiento social mapuche, la intención de constituir un partido político. Claro, sí. Nosotros entendemos que estamos transitando en un momento histórico, que es necesario dar este paso y que el partido va a venir a potenciar, ¿cierto?, la demanda social mapuche y va a mantenerse, ¿cierto?, en llevar lo que hoy día demandamos como pueblo, que es la autonomía, que es la autodeterminación, a la política. Y eso significa que dejamos, ¿cierto?, de demandar, sino que también vamos en la búsqueda de ejercer ese derecho. Y ese es nuestro destino y hoy día el rol que cumplimos es un rol, ¿cierto?, de alcanzar a dar ese paso, que las futuras generaciones no tengan que transitar en esto, sino que ya habemos dado el paso y ellos poder concretar lo que viene para después, ¿cierto? Que es darle carne hacia la autonomía y a la autodeterminación que nos compete como pueblo y como territorio, digamos. O sea, el objetivo concreto de Wallmapuwen es buscar la autonomía, ¿cierto? Y la autodeterminación. Por supuesto. ¿Eso implica una separación del Estado chileno? No, nunca lo hemos expresado de esa forma. Okay. O sea, lo que hay que entender y por qué hablamos de autonomía nosotros es que esto tiene un contexto. Y es que el pueblo mapuche y el territorio, el Wallmapu, fue autónomo y fue independiente, digamos. Sí. Y esto se acaba con una invasión del Estado chileno, por una política expansiva del Estado chileno y del Estado argentino, digamos. Y eso da cierto pie, o sea, nos pone en el momento en el que estamos, que es un momento de subordinación del pueblo mapuche por el Estado chileno. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es reivindicar nuestra autonomía y, ¿cierto?, plantear un proyecto político que dé viabilidad en el marco en el que nos encontramos hoy. ¿Y viabilidad dentro del Estado chileno? Por supuesto, siempre lo hemos expresado de esa forma. Nosotros somos democráticos y demócratas en ese sentido. Siempre hemos hablado de que la solución a los problemas que hoy día tenemos y la demanda que hoy día tenemos pasan porque el Estado, ¿cierto?, en su contexto en general, se democratice. Una mayor democratización del Estado va a permitir, ¿cierto?, mejorar las condiciones de los habitantes que hoy tenemos en el Wallmapu. Ahora, esta reivindicación de la autonomía mapuche no es un anhelo solamente de ustedes, por supuesto, hay distintos grupos y así como grupos también caminos distintos para alcanzar dichas reivindicaciones. ¿Cómo se compatibiliza ahí el trabajo que ustedes pueden hacer como Wallmapuwen con lo que hacen otros grupos? Por ejemplo, con la coordinadora Arauco Mayeco u otros grupos de distinto tono dentro de la región. O sea, la demanda por la autodeterminación y la demanda por la autonomía es un proyecto político del pueblo mapuche, es un proyecto político que se gesta desde muchos años. Sí. Y eso ha tenido varias características, digamos, como una de ellas es la coordinadora Arauco Mayeco, que lo ha planteado desde su forma, y nosotros, ¿cierto?, que lo planteamos desde la política. Nosotros vamos por nuestro trabajo, nuestro fin, ¿cierto?, es hacer la vida, ¿cierto?, y la construcción desde la política, a ejercer, ¿cierto?, ganar los cargos públicos y demostrar de que es posible construir, ¿cierto?, una sociedad distinta en la región y que, ¿cierto?, sea reconocedora de la historia que envuelve a esta región y que envuelve también a un territorio mayor que es el Wallmapu. Entonces, bajo ese prisma,
todas las organizaciones que hoy día reivindican la autodeterminación, ¿cierto?, confluimos en eso, digamos. Ahora, nuestro proyecto político tiene que ver, y se diferencia a lo mejor de otros, es que nosotros coincidimos que el derecho a la autodeterminación no es solo del pueblo mapuche, sino que es del territorio que fue invadido, es el territorio del Gualmapu. Entonces, la autonomía que nosotros planteamos no compete a un pueblo en particular, sino que compete a todos los que hoy día habitamos el territorio que fue invadido por el Estado de Chile. Cuando dice todos chilenos, mapuches y chilenos también. Los que habitan el territorio, los hijos y las hijas que han nacido ahí y que sienten el territorio como suyo, nosotros hacemos la invitación a construirlo desde la mirada histórica, pero con una visión de futuro. Es que eso es lo interesante porque es inclusivo en ese sentido. Por supuesto, yo creo que una cosa importante en el proyecto político que nosotros planteamos es el reconocimiento de una realidad distinta, digamos, y no el meter bajo la alfombra lo que hoy día pasa. Creemos que durante todo el tiempo que el Estado chileno dentro de nuestro territorio, lo único que ha hecho ha sido negar la existencia de un pueblo. Y eso le trae consecuencias a lo que tenemos hoy, digamos, a un conflicto que escala en diversas dimensiones, un sentimiento nacional de la población mapuche que se acrecenta, que viene con mucho más fuerza desde la juventud y que se abre camino a pesar de la imposibilidad que plantea el Estado, digamos. Entonces, eso es una reivindicación que, bajo nuestra mirada, tiene muy poca posibilidad de acallarse y muy poca posibilidad de retroceder, digamos. Y por el contrario, tiene la posibilidad de tomar más fuerza en este contexto político. Por supuesto. Nosotros creemos y estamos convencidos de que vamos a potenciar la demanda social mapuche y vamos a ser un aporte hacia la instauración, ¿cierto?, porque nosotros le hemos puesto nombre a la autonomía y le hemos puesto nombre a la autodeterminación y lo hemos consagrado como un estatuto de autonomía. Es lo que nosotros hemos dicho durante nuestros 10 años de vida, que es la creación de un estatuto autonómico dentro de la región que permita, ¿cierto?, que todos los actores que hoy día habitamos el territorio podamos poner de frente nuestra posición política y construir y cambiar lo que hoy día existe, porque lo que pasa hoy, ¿cierto?, es que existe una negación de una sociedad sobre la otra. Y nosotros queremos que esa sociedad se miren entre sí, ¿cierto?, y que podamos tener igualdad de derechos, ¿sí? Igualdad de diálogo, pero de una forma democrática, sí. ¿Ya? Es la invitación que hacemos a la sociedad chilena que hoy día puede habitar el territorio, pero lo hacemos desde la construcción de nuestro pensamiento político como mapuche. ¿Eso marca tu generación, crees tú, dentro del pueblo mapuche? Porque tú eres muy joven, tienes 30 años y estás liderando este nuevo partido político del pueblo mapuche. ¿Crees tú que esta es una diferencia respecto a generaciones anteriores, a la manera en que han abordado el conflicto con el Estado chileno? Yo creo que no. Yo creo que este es un sentimiento que viene de otras generaciones también. Así lo han expuesto el Centro de Documentación Ligüen y otros que han escrito sobre el tema. Lo que ha pasado es que el Estado le ha dado más énfasis a otras propuestas políticas que han venido desde el movimiento mapuche y desde la sociedad mapuche. ¿Y por eso no se había concretado antes? ¿Y por qué no se ha concretado antes? Y porque nos cuesta mucho, ¿cierto?, en nuestro proceso, ¿cierto?, que también tenemos dentro del Estado de Chile, que nos ha llevado, ¿cierto?, al empobrecimiento y a una sociedad, ¿cierto?, que se encuentra hoy día sumida, ¿cierto?, en la pobreza y con la dificultad de acceder a puestos de poder. Entonces, esa posición que nos pone hace complicado, digamos, nuestra visión de futuro, pero la construimos. Y el Estado ha hecho aprovechamiento de eso y ha negado, ¿cierto?, a las voces que han reivindicado la autonomía y se ha ido más por el indigenismo, digamos, ¿ya? Pero de que el pueblo mapuche ha reivindicado desde siempre su derecho a la autodeterminación, lo viene haciendo desde la propia invasión, digamos. La invasión se ocurre a finales del siglo XIX y ya a principios del siglo XX nacen las primeras organizaciones mapuches que hablan de la autonomía del territorio y hablan también de la creación de partidos políticos. Ignacio, ¿por qué, si ha sido tan largo el proceso, por qué, a tu juicio, cuál es tu diagnóstico, no se ha podido buscar una solución a las demandas que plantea el pueblo mapuche? Como te decía, yo creo que el Estado ha hecho eco de políticas indigenistas más que políticas de autonomía. El Estado ha cerrado los ojos y ha siempre observado el caso mapuche como una cosa de indios pobres, digamos, los indígenas pobres. Y no ha sabido leer o no ha querido leer, no ha abierto los ojos, ¿cierto?, hacia la reivindicación nacional que existe. O sea, lo que ocurre aquí y lo que el Estado todavía no logra ver es que hay un problema de naciones, digamos.
¿ya? Hay una nación que reclama su existencia y reclama sus territorios. El problema es que el Estado chileno no reconoce a la OTU como nación. No hace un reconocimiento, y todo lo contrario. Todas las demandas que nacen desde lo nacional y desde lo autonómico es acallado por la violencia. Digamos, un encarcelamiento, una seguidilla de encarcelamiento y enjuiciamiento a todas las voces que se plantean desde la autonomía. Esa ha sido la respuesta del Estado. Y eso trae como consecuencia, ¿cierto?, que familias enteras hoy día estén disfuncionales y con un montón de problemas. Niños que se han criado en la violencia, y esa ha sido la respuesta del Estado ante esas voces. Contrario a lo que vemos, ¿cierto?, creaciones de ministerios indígenas, pero que no solucionan los problemas de fondo, y lo vemos hoy día en la realidad, digamos, en la cotidianidad. ¿Cuánto puede aportar a ese cambio de switch desde el Estado chileno, a la mirada del conflicto, la formación de un partido político? Porque de alguna manera lleva el tema a un siguiente nivel en términos de institucionalización, eventualmente llevarlo al debate político formal a nivel comunal o en el mismo Congreso probablemente. ¿De qué manera eso cambia el juego? Yo creo que nosotros tenemos dos niveles. Nosotros, en la medida que vayamos ganando espacio a niveles locales, niveles municipales, vamos a ir haciendo ejercicio de este planteamiento político que tenemos hoy día, ¿cierto? Y lo hemos hecho, en casos, por ejemplo, como Galvarino, donde hemos sido uno de los impulsores, ¿cierto?, del reconocimiento a la lengua. Y lo hemos hecho también a nivel regional. Entonces nosotros vamos haciendo cosas que reivindiquen y que pongan de manifiesto nuestra presencia en el territorio. Hace lo mismo con el izamiento de las banderas. Y también, ¿cierto?, nos toca la larga tarea política, ¿cierto?, de hablar con otros sectores y hacer entender la dimensión de este conflicto y las soluciones que son realmente posibles y que darían una nueva mirada a lo que tenemos. ¿Y eso implica también hacer un mea culpa desde el pueblo mapuche por la forma en que se ha enfrentado el tema hasta ahora, o corregir ciertas cosas? Yo creo que siempre nos equivocamos. Lo más probable es que nosotros como Gualmapuwen cometamos errores, digamos, y efectivamente siempre hay que hacer mea culpa. Pero lo que no puede pasar, ¿cierto?, es que se culpa al pueblo mapuche de lo que hoy día pasa. O sea, lo que yo te explicaba delante, la condición que tenemos hoy día de subordinación sobre el Estado pasa por una invasión del Estado de Chile. Por lo tanto, pasa por una violencia estatal y pasa después con la imposición de determinadas personas en territorio mapuche sin preguntarle a nadie. Y ¿cierto?, que se lleva al pueblo mapuche a una disminución de tierra y lo condena a vivir en la precariedad. Sí. Eso es agresivo. Y lo que hoy día ocurre es aún más agresivo, porque aparte de tener poca tierra, lo envuelve, ¿cierto?, de plantaciones forestales, inversión por el lado, ¿cierto?, de las hidroeléctricas, y lo ataca constantemente. Eso es agresivo. Entonces, lo único que ha hecho el movimiento mapuche y la sociedad mapuche ha sido responder ante esa agresividad. Sí, cuando yo me refería al mea culpa, en todo caso, no era al origen del conflicto, sino a la forma de enfrentar a esta contraparte que es el Estado de Chile en el último tiempo. Quizás llega tarde la formación de un partido político, si se hubiera formado hace 20 años, podría haber influido de otra manera, te lo pregunto. Claro, yo creo que si hacemos política ficción siempre podemos, o sea, es la posición que yo tengo hoy día y pudiera decir que sería la mejor haberla hecho hace 20 años atrás. Pero creo que no, creo que avanzamos en los procesos, creo que hay que ser valientes también en reconocer lo que han hecho los demás líderes y los demás integrantes del pueblo mapuche a lo largo de la historia. Yo creo que somos hijos de esa historia, digamos, también, y hay que hacer ese reconocimiento. En un continuo. Ignacio, vamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato, vamos a seguir conversando, por supuesto, respecto a este nuevo partido político mapuche, Gualmapuwen. Al regreso de la pausa, porque tenemos hartos temas de contingencia de los que hablar. Ignacio Astete nos acompaña en este capítulo de Nuevas Voces, coordinador nacional de Gualmapuwen, y dejábamos para este bloque, Ignacio, y lo adelantábamos antes de ir a la pausa, algunos temas de contingencia en particular, que tienen que ver con este proceso de formación del partido y en las etapas que están ahora con el CERVEL. Lo que cambia ahora también en este escenario y que probablemente permite la formación de Gualmapuwen es la modificación al sistema binominal. ¿Qué oportunidades ven ustedes en este nuevo sistema electoral chileno? Mira, lo que nos permite constituirnos como partido no es el cambio del sistema binominal, sino que es el cambio del sistema electoral que se logra en ese amarre, digamos. Sí. Que eso es la creación de partidos regionales y la baja del umbral, ¿cierto?, para constituir partidos.
nosotros lo vemos bien, creemos que es la forma democrática en que debe expresarse la ciudadanía. Creemos que siempre debió existir a nivel nacional, ¿cierto?, la posibilidad de crear partidos regionales y fuerzas regionales porque necesitamos de una voz regional, digamos. Independiente de que nosotros tenemos la Araucanía, me imagino que otros sectores como Aysén también requerirán, ¿cierto?, de una voz regional o en el norte que lo interprete correctamente. Nosotros lo vemos lo vemos bien, digamos, pero nos preocupa a la vez. Nos preocupan los dichos que han habido último tiempo, las ganas de volver, ¿cierto? ¿Dichos en qué sentido? De los parlamentarios, que no les gusta, ¿cierto?, que existan partidos regionales, cómo van a existir partidos regionales, que vamos a crear partidos muy chicos. Muy chicos, digamos. Cuando lo que tenemos, ¿cierto?, es la expresión de una ciudadanía con capacidad, ¿cierto?, de ganarle el electorado, digamos. Entonces nos preocupa, ¿cierto?, que retrocedamos en la búsqueda de la democracia, porque entendemos que ese cambio a la ley hacía más democrático el país. Y si retrocedemos, ¿cierto?, es otra vez encajonar, ¿cierto?, la democracia y la búsqueda de los que hoy día están en el poder de llevarse el poder para la casa para siempre. Así lo interpretamos nosotros y así lo interpretan otras fuerzas regionales con las que hemos conversado y nos ponemos, ¿cierto?, en la idea de conformarnos como partidos políticos y hacer un llamado también a las demás fuerzas regionales a hacerle frente a estos partidos, ¿cierto?, que buscan atomizar su poder y dejarlo solo resguardado para ellos. Ahora, Ignacio, esa era la parte que te preocupaba, pero ¿están optimistas respecto a este cambio en el sistema electoral y en la conformación de partidos? Te lo pregunto porque evidentemente un partido político quiere también llegar a ciertos puestos de poder para poder ejercer o proyectar sus aspiraciones políticas, precisamente, su proyecto. En ese sentido, ¿ven ustedes más luces de que puedan llegar a una alcaldía, por ejemplo, de que puedan llegar al Parlamento, inclusive en el mediano plazo? Claro, lo que pasa es que el cambio del sistema binominal no hace efecto en las alcaldías, digamos. Lo único que nos permite es construirnos como partido. Sí, pero en ese contexto. Efectivamente, pues yo creo que mientras se pueda democratizar el país y se abran oportunidades, vamos a estar ahí, vamos a hacer la disputa del poder, digamos. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros? Es la conformación del partido. Una vez conformado, que de lo que estamos seguros es que va a ser pronto, vamos a estar en la disputa de donde tengamos que hacerla, digamos, tanto a nivel comunal como a nivel regional, y si es necesario, ¿cierto?, plantearlo en el Parlamento de Chile, digamos, también estamos dispuestos a hacer esa pelea, digamos, y esa confrontación. Pero lo primero que viene son las municipales del 2016. Vamos a estar ahí con nuestros candidatos, vamos a estar ahí con nuestro proyecto político, vamos a estar ahí de cara a la ciudadanía y construyendo con la ciudadanía lo que pensamos y lo que queremos para un territorio que está olvidado y que es necesario que la gente y los habitantes del territorio tomen en sus manos la decisión de lo que quiere para su territorio. Es importantísimo eso, de dejar de depender, ¿cierto?, de lo que diga Santiago. Hay que darle poder a las comunas, hay que transformarlos en gobiernos locales que permitan, ¿cierto?, visualizar el desarrollo de las comunas, que es lo que hoy día entrampa y pone, ¿cierto?, de manifiesto el olvido que tienen los ciudadanos de las comunas. O sea, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, vuelvo a poner el caso de Galvarino, donde la población no tiene agua para nada. Bueno, es una constante en la nueva región. Pero en Galvarino, por ejemplo, no hay agua, pero siguen planteando pinos, siguen plantando eucalipto. ¿Por qué? Porque desde Santiago se estima que eso es correcto. Y en ningún momento se tiene en consideración, ¿cierto?, lo que está pasando con los habitantes de ahí, ¿cierto? Ignacio, ¿y eso cómo lo vinculan ustedes con el proceso constituyente que anunció el gobierno? ¿Van a participar de ese proceso? ¿Les gustaría participar? ¿Y de qué manera tienen expectativas respecto a cómo plasmar todos estos anhelos de cambio político en esa constitución o eventual nueva constitución? Sí, mira, nosotros hemos venido trabajando desde hace un tiempo en la idea, ¿cierto?, de que la nueva constitución se haga por vía de la Asamblea Constituyente. Y eso es lo que hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo y vamos a hacer fuerza para que la ciudadanía, ¿cierto?, se potencie desde ahí. Creemos que es necesario que Chile se dé esa oportunidad de escuchar y tenga una carta magna, ¿cierto?, nacida desde las personas. Ahora, ¿cuáles son las cosas que son importantes para nosotros que tienen esa nueva constitución? Primero, la plurinacionalidad del país, digamos, que el Estado se reconozca como un Estado plurinacional, porque esa es la realidad que hoy día tiene, digamos. Y lo segundo, que el Estado deje de ser un Estado centralizado, sino que sea un Estado, ¿cierto?, que entregue poder a los diferentes territorios. Y en ese espacio consideramos importante que se considere
O sea, que esté presente el Estatuto de Autonomía que hemos reclamado. ¿Eso significa avanzar a un modelo más federalista, por ejemplo, o no necesariamente? Yo creo que sí, yo creo que pudiera avanzar hacia allá. Nuestra lucha, ¿cierto?, es por conseguir un Estatuto autonómico que le dé el carácter que debe tener el espacio territorial que hoy día ocupamos, que es el carácter mapuche, que es el carácter histórico, y desde ahí trabajar con los ciudadanos y ciudadanas que hoy día habitan el territorio, teniendo claridad de eso. Yo creo que Chile y el país, ¿cierto?, se merece entender lo que vive la región, que no es violencia, digamos, sino que es un estado colonial interno que sufrimos como mapuche, y lo único que hacemos es reclamar nuestro debido derecho de estar ahí, digamos, y ser actor principal, y que nuestros derechos estén presentes, digamos. Y eso tiene que estar de alguna forma reflejado en una constitución que permita por la vía democrática, ¿cierto?, entregar el poder como corresponde a los ciudadanos que hoy día ocupamos el territorio. ¿Eso significa también, en términos políticos, por ejemplo, tener representación asegurada en el Congreso? Hay que buscar las vías. Hay que buscar las vías. Nosotros hemos estudiado, ¿cierto?, esa posibilidad de los escaños reservados que tú haces alusión. Creemos que sería un error crear comunidades políticas diferentes. Creemos que no es la manera de crear padrones electorales, para que se entienda, diferenciados, porque lo único que crea, ¿cierto?, es apartheid político. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en una fórmula que permita a lo mejor los escaños reservados, pero que no separe en comunidades políticas la sociedad. Y nosotros tenemos una propuesta ante eso, y lo hemos planteado al gobierno y a otros sectores, y esperamos que sea acogida, digamos. Ignacio, vamos al tema de la realidad de hoy, digamos, ahí en la Araucanía, en relación a lo que tú ya mencionabas, los conflictos y los hechos de violencia que se han dado en la zona desde hace mucho tiempo, pero que han recrudecido en el último tiempo. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿A qué atribuyen esos hechos de violencia? Mira, como te decía... ¿Y a quién responsabilizan ustedes de esos hechos de violencia? Yo creo que el gran responsable de lo que pasa hoy día en la región, como dije antes, es el Estado. El Estado no ha sido capaz de entender lo que se plantea en la región y no ha dado soluciones correctas a lo que nosotros planteamos como sociedad regional, digamos. Y eso hace, ¿cierto?, que algunos sectores de la población, ¿cierto?, tomen banderas, ¿cierto?, que permiten crear un conflicto, digamos, desde el punto de vista de hechos de violencia, que pudiéramos llamarlo. ¿Hechos de violencia legítimos, entonces? Legítimo, ilegítimo, eso no me gustaría catalogarlo de esa forma. Yo creo que el error está en no entregar soluciones políticas a un conflicto que es político. Si tú a un conflicto político lo apagas, ¿cierto?, o lo enfrentas con la violencia, lo más probable es que tengas violencia como respuesta. Porque el planteamiento que nosotros hacemos es político, pero la respuesta que recibimos es policial. Por lo tanto, hay una cosa que es un triángulo, o sea, un círculo, ¿cierto?, que va dando vuelta, y que lo que necesitamos nosotros es que el Estado entienda y que tiene que dar soluciones desde lo que nosotros planteamos, y esa solución pasa por la autonomía, por la autodeterminación del territorio, del Gualmapu, que lo que nosotros hemos denominado es un estatuto de autonomía que permita mirar el territorio de otra forma. Ignacio, en ese sentido, Francisco Huenchumilla se acercaba con su propuesta, aquella que se conoció al momento de su renuncia, y se mezclan un poco los tiempos, pero se acercaba a dar una respuesta más avanzada al conflicto que se vive en la región y a las demandas precisamente del pueblo mapuche. Yo creo que Francisco Huenchumilla logró, ¿cierto?, interpretar una serie de cosas que viene diciendo el mundo mapuche desde muchos años. Y fue valiente en expresarlo, digamos, y tuvo eco dado que lo dice una autoridad. Y efectivamente había un avance, ¿sí?, porque había una recogida de los planteamientos políticos que hemos venido haciendo como sociedad. Ahora, lo que le faltó al intendente Huenchumilla fue aplicar algunas de las cosas que dijo, porque al final nos quedamos con la sensación de que no se hizo nada, digamos. Simplemente una buena interpretación de lo que hemos venido planteando. Porque luego fue removido. Y después fue removido, digamos. Y efectivamente hemos retrocedido, ¿cierto?, enormemente desde cuando estaba Francisco Huenchumilla con una buena interpretación a lo que hoy día tenemos en la región, con intendentes, ¿cierto?, que lo que buscan es desmentir lo que se ha venido haciendo durante un millar de años, como te digo, dando propuestas políticas. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos hoy día en la región desde el intendente y desde la policía? Es
el seguimiento policial y la criminalización de una demanda que es política. Vuelvo y insisto, o sea, el Estado ha criminalizado una propuesta que ha sido siempre política. Ignacio, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Nuevas Voces para hablar de estos temas de contingencia, por supuesto también del proyecto de Gualmapuehuen, el nuevo partido político mapuche, del que tendremos novedades seguro en las próximas semanas. Gracias por haber venido. Muy agradecido, esperamos que la gente y la ciudadanía del Gualmapu entienda lo que estamos planteando. Y estaremos ahí, ¿cierto?, para cuando sea necesario encarnar un proyecto político que nazca desde las bases. Ignacio, gracias nuevamente. Gracias a ti. Y a ustedes también el agradecimiento, por supuesto, por acompañarnos en este capítulo de Nuevas Voces. Nos reencontramos la próxima semana. Sigan en la sintonía de CNN Chile.